En este programa hemos hablado de los narcisistas, estos seres que se creen perfectos, que nunca han cometido ningún error, que nunca lo cometerán. Y lo grave no es que ellos piensen que son los mejores, sino que normalmente necesitan ridiculizarte o menospreciarte para destacar ellos por encima de ti. Así que quédate y aprende a identificar a estos narcisistas y a saber relacionarte con ellos. Fer, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cuándo podemos decir que una persona es narcisista? Bueno, pues vamos a utilizar la historia de Narciso, ¿no? Narciso es una persona que se quería tanto a sí mismo que se iba todos los días a mirar su imagen reflejada en el agua. Y un día, intentando besar su propia imagen, se cayó al agua y se ahogó, ¿no? Esta es la historia de Narciso, ¿no? Narcisista es aquella persona que, digamos, tiene una percepción de una idolatría hacia sí mismo superior a la de los demás. Realmente todos tenemos un puntito de narcisistas. Todos al final, digamos que tenemos algo de narcisismo dentro de nosotros. El problema es cuando esto sale de lo que vamos a llamar una normalidad, ¿no? Freud, que es el que plantea esto a nivel psicológico, dice que el narcisismo se basa en una idealización del yo. O sea, me creo algo que realmente no soy. Y eso me genera la percepción de que soy superior a los demás. Y aquí empiezan los problemas del narcisismo, ¿no? De las personas narcisistas. Con lo cual podemos decir que es un trastorno de la personalidad. Es un desorden, sí. Es un desorden, un trastorno, podríamos también llamarlo, de la personalidad. Está relacionado con el clúster B. La personalidad se divide en 3 clústeres, A, B y C, y está relacionado con los clúster B de personalidad. Y se genera en los primeros años de vida, por la crianza. Un narcisista es narcisista por la forma que tienen sus padres de criarlo. Quizá porque solo reciben halagos y palabras bonitas y por eso se lo creen. Efectivamente, solo reciben halagos y palabras bonitas. 1, 2, los padres cuando no lo hacen bien dejan de prestarle atención, solamente, digamos, cuidan al niño, le prestan atención, están atentos a él cuando el niño lo hace bien. Con lo cual generan en el niño el entendimiento de que el mundo te atiende cuando eres perfecto. Con lo cual ellos buscan esa perfección y llegan incluso a creérselo debido a que no reciben realmente castigos, o sea, simplemente inhiben conducta los padres, es su forma de castigarles, ¿no? Pero sobre todo porque reciben totalmente castigos y ellos se dan cuenta de que al final la forma que tienen los padres de darle premio es porque se porta bien, porque es bueno y porque hace bien las cosas. Y entonces digamos que esto es lo que ellos entienden que hay que hacer con los demás. Al final nuestros padres nos enseñan mucho de cómo nos comunicamos nosotros. Y un narcisista lo que tiene es una forma muy especial de comunicarse con los demás, ¿no? Relacionada con esto. ¿No es también el comportamiento narcisista, digamos, una coraza para ocultar tus verdaderas carencias? ¿O el narcisista no es consciente de que las tiene? No es consciente de que las tiene. O sea, realmente, tú lo has dicho, ¿no? Los trastornos de personalidad o desórdenes muchas veces son porque no hemos llegado a evolucionar como personas. Me explico. Nosotros cuando somos niños tenemos que evolucionar. Lo que es la etapa de la niñez y la juventud están hechas para que nosotros aprendamos a, digamos, a poder gestionar de forma eficiente la edad adulta. O sea, esto es lo que hay. De hecho, el juego, todo esto, son realmente acciones que llevan consigo detrás implícita un patrón subyacente que es aprender a hacer la vida de adulto, ¿no? El narcisista, cuando es niño, no aprende ciertas cosas que necesita para la edad adulta, con lo cual los narcisistas realmente no son adultos, son niños. Y entonces el problema que tienen es que no han madurado muchas de sus acciones y muchas de sus acciones son lo que tú has dicho, ¿no? Son patrones de debilidad y de tal, y entonces protegen con una coraza todas esas acciones para aparentar ser adultos. ¿Cómo se comporta un narcisista para con los demás? Entiendo que puede ser, bueno, de alguna manera sería positivo ser narcisista si al final repercute en tu propio autoconcepto y, bueno, pues simplemente estás orgulloso de cómo eres, ¿no? Pero yo creo que el conflicto entra cuando un narcisista se tiene que relacionar con su ambiente. Este es el gran problema. O sea, el problema no es que tú seas narcisista. El problema es cómo tú te relacionas, como tú has dicho, con los demás. Y un narcisista necesita siempre la atención de los demás. Porque el narcisista vive de la atención. O sea, digamos que necesita más atención que el resto.
pero encima necesita una atención, vamos a llamarle especial. Normalmente, al principio, cuando tú te relacionas las primeras veces con un narcisista, incluso te cae bien. Son personas que suelen ser muy simpáticas, muy sociables, que intentan cuidar mucho a los demás para que los demás les exalten y les digan lo bueno que son, ¿no? Al final vuelven a buscar lo mismo, ¿no? Entonces esto al principio suele ser agradable, pero realmente es una trampa. Poco a poco vas cayendo en sus garras y poco a poco van haciendo que cada vez te exijan más y ellos sean, vamos a decirle, menos agradables contigo ya, ¿no? Y por último, normalmente lo que suele terminar es que en algún momento dado tú cometes el gran error de llamarle la atención o decirle que ha cometido un error. Y a partir de aquí todo empieza a romperse, porque el narcisista no aguanta que le digan que comete errores, porque rompe su imagen de perfeccionismo, ¿no? Y ellos no cometen errores, con lo cual a partir de aquí te metes en una situación muy compleja y el narcisista va por ti. Con lo cual el narcisismo se puede considerar, las personas narcisistas, personas tóxicas para los demás, ¿vale? Entonces son personas que al principio, vuelvo a decir, muchas veces pensamos que incluso puede ser incluso bueno estar cerca de ellas, agradable o que nos puede darnos beneficios, pero que a largo plazo... Piensa una cosa, hay una triada que no es clínica, es subclínica, que se llama la triada oscura de la personalidad. Y la triada oscura de la personalidad son 3 parámetros, ¿vale? El maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Entonces, podemos entender hasta qué punto el narcisismo, vamos a decirle, es negativo, ¿vale? Para los demás, no para la persona que lo sufre, ¿no? Para los demás. Uh-huh. Tenía apuntado aquí persona tóxica, ¿eh? Te iba justo a preguntar si lo podíamos considerar porque me parecían características similares. Sí. Te quería preguntar también, ¿un narcisista entiendo que necesita destacar por encima del resto? Sí. ¿Es común entonces que de alguna manera desprestigie la imagen de otra persona para así destacar por encima de él? A ver, yo esto lo explico normalmente con el cuento, ¿no? Puedes ir a la montaña o la montaña puede venir a ti, ¿no? Como decía Mahoma, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es lo mismo. Tú puedes ser el mejor o puedes hacer que los demás sean peores que tú. Y entonces también eres el mejor, ¿no? El narcisista... Hay 2 tipos de narcisismo, ¿vale? El narcisista tipo A y el narcisista tipo B. El narcisista tipo A es aquel que es narcisista pero puede serlo. ¿Por qué? Pues porque tiene un atractivo físico, socialmente está en un estatus social alto, y entonces puede ser narcisista, puede serlo. Pero ¿qué pasa si encima de ser narcisista tienes la pobre desgracia de que no eres muy agraciado físicamente o de que encima tu estatus social no es muy alto? Pues estos son narcisistas tipo B. Claro, el primero, digamos que tiene la vida medio resuelta, no tiene problemas, ¿no? Más o menos todo el mundo le va a atender, le va a cubrir de esa necesidad que tiene de atención. El segundo tiene que buscarla más. Entonces, mientras que el primero simplemente necesita el sobresalir porque ya sobresale, el segundo necesita, digamos, tirar de los demás hacia abajo para sobresalir. Poder destacar, claro. Exactamente, claro. Exactamente. ¿Tiene poca empatía, por lo tanto, un narcisista? No tiene empatía. Un narcisista no tiene empatía. Vende que tiene empatía, ¿de acuerdo? O sea, el narcisista es aquella persona que te va a vender una gran empatía hacia ti. Pero realmente, a ver, la empatía es la suma de 2 conceptos, cognitivo y emocional. Es entiendo cómo te sientes, pero a la vez también comprendo la emoción que estás sintiendo, ¿vale? El narcisista comprende cómo te sientes, entiende cómo te sientes, pero no lo comprende, porque no comprende la emoción. Con lo cual puede ser muy malvado en un determinado momento porque le da igual tus sentimientos. Él simplemente busca sus objetivos. ¿Cómo nos relacionamos con este tipo de personas? Corriendo. Huyendo rápido. A ver, el narcisismo encima tiene un problema a nivel psicológico, ¿de acuerdo? El narcisista normalmente se siente muy bien. O sea, hay 2 tipos de personas, ¿vale? Los distónicos y los hedónicos. Los distónicos son aquellas personas que no les gusta como son, mientras que los otros les gusta como son. Una persona que se siente bien como es no va a querer cambiar. Y un narcisista suele sentirse bien con cómo es, con lo cual nunca tiene la necesidad de cambiar. Y esto hace que sea muy difícil que un narcisista cambie. O sea, un narcisista para que cambie tienen que pasar 2 circunstancias muy extremas en la vida. Y si no pasan, el narcisista no va a cambiar. Con lo que es muy difícil cambiar un narcisista. ¿Cuáles son estas 2? Pues que pase por una situación compleja de vida o muerte y que esto le cambie su forma de ver el mundo, ¿vale? O que se llama una socialización terciaria, o que, digamos, tenga un interés tan grande por alguien o por algo que al final
Ceda. Evalúe que puede cambiar y a partir de ahí trabaje. Estas situaciones suelen estar directamente relacionadas con una depresión. La depresión del narcisista es de las más difíciles de trabajar, porque imagínate lo que es una persona que por sí es perfecta y tiene una depresión, ¿de acuerdo? O sea, la depresión del narcisista es muy dura, es muy complicada. Cuando un narcisista entra en depresión, ahí se puede trabajar con él y puede salir del narcisismo. Pero los que no llegan a estar en depresión, que son la mayoría, prácticamente no van a cambiar. Y la pregunta es, si no van a cambiar, ¿qué haces ahí? Sal corriendo. Claro. Da la sensación, Fer, de que un narcisista pues siempre está feliz, porque como tiene un concepto tan bueno en sí mismo, pero entiendo que no es así. No, realmente el narcisista no es que esté feliz. O sea, una cosa es el placer y otra cosa es la felicidad. ¿Vale? El placer lo generan neurotransmisores diferentes, ¿vale? El placer está más ligado a la dopamina y son picos, ¿vale? Claro. Picos muy altos. Eso es de lo que vive el narcisismo, claro. De esos picos altos, ¿no? De placer, porque me dices que guapo vienes hoy, que cómo estás, ¿no? Que guapa vienes, ¿no? Esos picos altos. Sí, de pero placer. eso no se sostiene en el tiempo. No. Y luego, claro, entre pico y pico, ¿qué es lo que hay? Una gran caída. Una ¿no? gran caída, claro, efectivamente. Claro. El bienestar, la felicidad, no son realmente picos, pero sí es una situación elevada en la cual tú sientes unas situaciones agradables. Entonces, el narcisista no es feliz. Tiene picos de placer que es con los que vive. Y entonces lo va buscando es como un yonki. Ya. Un yonki que su droga pues es la atención. Y va buscando pues eso, va buscando pues la atención y entonces se mete dosis de atención que le mete esos picos, ¿vale? Y vive como un verdadero yonki. Claro, y de alguna manera es consciente de sus carencias. Lo que pasa es que no es siquiera. consciente. Porque si fuese consciente sabría que no es perfecto y que comete errores. Ya. Es que es complejo, es complejo. Claro, pero si no es capaz de mantener en el tiempo ese placer, es porque de alguna manera después del pico de placer hay una caída. Baja la realidad. No baja la realidad, los demás no me prestan atención. Y siempre es culpa de los demás, nunca es culpa mía. O sea, siempre encuentran dónde hay un culpable y siempre encuentran un motivo por el cual en este momento no me han prestado atención o no me han dado lo que yo necesitaba. Piensa que al final un narcisista lo que hace es buscar a gente que constantemente van a premiar sus acciones, le van a decir lo inteligente que es, lo bien que lo hace, y todos aquellos que no lo hacen, él va a intentar apartarse de ellos. Y si no, se los quita del medio. Con lo cual, el narcisista no es consciente realmente de que comete errores porque el ambiente está constantemente alimentando esa percepción que tiene el narcisista de perfecto. Vale. Estamos hablando mucho de la palabra atención. Sí. Pero realmente todos la necesitamos. O sea, somos un ser social que... Sí. Ahí yo te quería preguntar, en relación a esta búsqueda o a la forma de buscar la atención, ¿hay una forma universal que, digamos, caracteriza al narcisista? Si quieres te explico un poco a qué me refiero. Hay personas que buscan la atención de los demás victimizándose un poco. Sí. Detrás de esa conducta o de esa forma de buscar atención, ¿puede haber un comportamiento narcisista o el narcisista ya se presenta como un ganador? Hay un síndrome en psicología que se llama el síndrome del mártir. El síndrome del mártir es aquella persona que recibe atención por tener en la vida situaciones penosas y entonces los demás le prestan atención por estas situaciones penosas, con lo cual las ponen todos los días. Pero una persona que tiene penurias en la vida no es un ganador. Claro. Y un narcisista sí lo es. Con lo cual el narcisista lo que busca es que le premien constantemente por todo lo bien que lo hace. Con lo que ellos lo que hacen constantemente es presentarte delante cosas que están muy bien hechas. O sea, todo esto lo he hecho yo, todo esto me lo debes a mí, todo esto yo soy. Gracias a mí tú vives de esta manera. O sea, un jefe narcisista es aquel al que le debes todo. Claro. Porque gracias a él tienes este trabajo, te ganas esto, gracias a él no te he echado. O sea, él es el que te cuida y él es el que está por encima de ti. ¿Sí? Esto sería un jefe narcisista. Una pareja narcisista es la de lo mismo. Nadie te quiere como yo, te cuido, te doy 1000 cosas que te las doy yo y tú me lo debes a mí. O sea, al final una persona narcisista hace que los demás estén un peldaño por debajo de ella y le deban todo a ella. Ella tiene una causa, se junta encima con su causa y ella y su causa, digamos que son los líderes o las lideresas, ¿no? Como se dice ahora, de todo este proceso. Claro. Sí que tienen en común el mártir con el narcisista, que tienen una drogodependencia de la atención. Al final ese pico lo busca también, tanto el mártir como el narcisista. Piensa que si empezamos a analizar,
muchos de los desórdenes de la personalidad están relacionados con lo que tú acabas de decir. O sea, formas, vamos a llamarles insanas o disfuncionales de conseguir la atención. Claro. Encima, el narcisista tiene un doble, y es que necesita más atención que los demás. O sea, si vamos a poner un número, esto no es real, pero si los demás necesitamos un 5 de atención, un narcisista necesita un 9. Entonces, claro, mi problema es que si muchas veces yo, que soy normal, no consigo el 5, imagínate un narcisista que tiene que conseguir siempre el 9. Tiene que estar todos los días trabajándolo para conseguir esa cantidad de atención que le hace a él sentirse bien. Fer, antes ha sido muy drástico cuando Sí. te he preguntado cómo debemos relacionarnos con una persona narcisista, y el resumen es alejándote de ella. Sí. En caso de que no puedas, bien porque sea tu jefe y tú quieras conservar el trabajo, o porque sea núcleo familiar y no quieras realmente pues fracturar tu familia, ¿qué forma de relación hay para, digamos, seguir manteniendo la relación? A ver, yo soy muy drástico con esto y a lo mejor digo algo que no todo el mundo entiende. Pero si tú no quieres romper el núcleo familiar porque hay un narcisista dentro del núcleo familiar, estás cometiendo un gran error. Porque eso no es una familia. ¿Sí? Porque la forma que tiene un narcisista de querer y de relacionarse con los demás es totalmente tóxica y destructiva para los demás. Con lo cual va a destruir esa familia. La va a destruir. Y en el trabajo te va a pasar lo mismo. O sea, yo entiendo a las personas que durante un tiempo tengan que aguantar a un narcisista porque no les queda otra. Vale, No. pues vámonos a esa parte. Sí. Imagina que es algo temporal. Vale, pues yo lo primero que haría es un plan de escape. O sea, ¿cuál es tu plan de escape para poder saber cuándo te puedes ir? O sea, empieza preparando un plan de escape para empezar a trabajar tu salida. O sea, a lo mejor es un trabajo, ¿no? Lo que tú has dicho. Bueno, pues a lo mejor necesito 1 año, 2 años que haga un módulo, aprenda este otro, o tenga experiencia para que me contraten en otra empresa. Perfecto. Pero empieza ya. O sea, no esperes. Porque un narcisista, el día que el narcisista la emprenda contigo, ese día vas a saber lo que es la maldad humana. O sea, un narcisista, cuando está de buenas, es una persona muy sociable, muy querida y muy agradable. Cuando las toma contigo, va a ser tu peor pesadilla. Con lo cual vas a entrar en una situación que vas a desear no haber vivido nunca. Como en ese momento no tengas medio preparado un plan de escape, las situaciones pueden ser muy complicadas. Muy complicadas. Sí, al final todo va hacia la huida, de Sí, alejarte yo de lo esa siento, persona. siento realmente decir que hay poco que hacer con los narcisistas. Siento de verdad, pero es que tienen el problema de que una persona cuando tiene un problema mental y es consciente de ello, acude a que alguien se lo resuelva. Encima, aunque no lo entienda muy bien, ese problema mental le genera un displacer, una situación negativa y quiere solucionarlo. Pero es que el problema que tiene el narcisista es que se siente espléndido con su problema. Claro. Con lo cual es como una droga. ¿Por qué me la voy a quitar si me siento... Sí, nunca estaría dispuesto a hacer ese ejercicio de introspección y de humildad. Efectivamente. Y sobre todo, como sea un narcisista que digamos que tenga buenas habilidades, porque los narcisistas aprenden muy rápido las habilidades sociales, tienen grandes habilidades, Sí. saben moverse muy bien, y entonces, aunque yo rompa contigo, porque yo soy narcisista y tú te das cuenta y te vas, pues busco al de al lado. Al Ya. final siempre busco a alguien con el cual alimentar mis necesidades diarias, ¿no? ¿Un narcisista no tiene complejos? Digamos que a lo mejor sí los tiene, pero no los expone. ¿Vale? Yo no creo que el narcisista realmente no tenga complejos, pero realmente los tapa de tal manera que parezca que no los tiene. ¿Tú no crees que tiene quizá hasta más que la media? Y eso lo lleva a tener ese comportamiento tan de fachada de que soy el amo, porque en realidad detrás de él hay una persona con bastantes carencias. A ver, sí puede haber una persona con carencias en cuanto a su relación con el error. Entonces, son personas que se relacionan muy mal con el error, con cometer errores, y esa puede ser una gran carencia que tengan. Pero realmente te digo que ellos no son conscientes realmente de que son narcisistas. O sea, este es el gran problema. De hecho, si se lo dices, o sea, no lo entiende. O sea, no lo entiende. Claro. Es muy difícil que un narcisista entienda realmente lo que es. Este es el gran problema de un narcisismo. Entonces, el problema es que el narcisista encima, cuando se da cuenta del poder que tiene por sus habilidades, por su forma de tratar a los demás, y entra una ética personal
que, digamos, el fin justifica los medios, te encuentras con una persona que es muy mala. Posiblemente, Fer, te haya pasado en consulta a lo largo de tu carrera que, bueno, no tanto que se te presente una persona para autodefinirse como narcisista, pero seguramente te ha pasado que cuando haces un análisis de cómo es esa persona, te das cuenta de que tiene un comportamiento narcisista y quizá el problema por el que ha venido, Sí. pues lo arrastra fruto de su comportamiento. Sí. ¿Cómo se trata este tema dentro de la consulta? Pues muchas veces, a ver, el problema que muchas veces se tienen en consulta es la etiqueta. Entonces las etiquetas muchas veces no ayudan. Entonces la etiqueta simplemente sirve para que la persona entienda lo que le está pasando. Pero igual que lo llamamos narcisismo, podemos llamarle pues un problema de conducta en cómo tú trabajas con los demás. Digamos que le damos una definición distinta para no poner el nombre de narcisismo. No solamente se hace con el narcisismo, se puede hacer con muchas otras problemas psicológicos. Al final muchas veces no es bueno que tú etiquetes lo que la persona tiene, porque la persona, y encima hoy que vivimos en la época digital, aunque no entienda lo que le has dicho, lo que va a hacer según salga de la consulta es cogerse en Google, ¿no? Claro. Y buscar, y cuando tú lees lo que pone en Google, siempre es malo, ¿sí? Siempre es malo, te vas a morir al día siguiente, ¿vale? Claro. Entonces, yo normalmente en consulta y mi equipo nunca trabajamos con etiquetas, no importa la etiqueta, lo que importa es cómo tú te sientes, qué es lo que quieres mejorar y mejorarlo. ¿Se puede reconducir, Fer, a una persona que está viendo, digamos, la toxicidad que genera su actitud? Si lo ve él, la persona, él o ella, sí, pero volvemos a lo mismo, el problema del narcisista es que es muy difícil que lo vea. Ya. Porque es que es una droga muy poderosa para ese tipo de personas. Fer, perdóname que reincida sobre lo que ya te he comentado, pero imagina que es mi padre. Sí. Yo tengo mi padre y lo considero, porque quizá en una relación sentimental pues se entiende que el divorcio pues es una solución Sí. o la ruptura, ¿no? Pero imagina que es una relación padre-hijo, un hermano, y realmente no estás dispuesto a romper esa relación. ¿Es correcto decirle a un narcisista que lo es? Yo creo que no. Vuelvo a decirte lo mismo de antes, no lo va a aceptar. Entonces, decirle a un narcisista que es narcisista, lo único que puede hacer es que empiece lo que ya te he dicho antes, que empiece la situación en la cual el narcisista quiera terminar contigo, porque puedes estar enseñando sus debilidades o puedes estar enseñando sus puntos débiles o su falta de perfección. Con lo cual, al narcisista hay que intentar, mientras que estemos cerca de él, protegernos de él. Y una forma de protegernos de él también es que él no se dé muchas veces cuenta de que nosotros sabemos que es narcisista. O sea, protegernos, ser un poquito hipócritas durante ese tiempo que por obligación tenemos que estar cerca de él. Porque si se lo decimos a la cara y nos enfrentamos a él, tienes que estar muy preparado para poder aguantar lo que va a venir luego. Yo tuve una persona narcisista cerca de mí hace unos cuantos años, un jefe, y cometí el error de enfrentarme a él. Y una de las situaciones por las cuales yo al final tuve que tomar la decisión de marcharme fue por esta persona, por cómo esta persona al final busca destruirte constantemente. Y al principio dices, no te importa, pero llega un momento en que te cansas de estar todo el día luchando por situaciones que tú dices, ¿por qué tengo que estar aguantando esto, no? Y al final, claro, pues decides marcharte, y cuando te marchas piensas, lo tendría que haber hecho antes, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces cuando estás cerca de un narcisista, que aguantas muchas veces porque quieres aguantar la situación, y cuando te vas te das cuenta de que eso lo tendrías que haber hecho antes. Sí, nos pasaba el otro día, hacíamos un directo en Instagram y una de las personas nos hacía una pregunta en relación a cómo sé que debo alejarme de esta persona. Efectivamente. Y de alguna manera, por la forma en la que estaba redactada la pregunta... Podría ser un narcisista, ¿no? Sí, exacto. Podría ser. Podría ser que la persona estuviera con un narcisista, quería alejarse de ella. Ya se leía un poco entre líneas esa situación. Es cierto. Fer, sobre el narcisismo, había leído que se da más en hombres que en mujeres. Sí. El narcisismo se da más en hombres que en mujeres. Hay mujeres que son narcisistas, pero realmente es el hombre, ¿vale? Pues es el hombre el que recibe más este premio a nivel social. Sí es cierto que ahora la sociedad está cambiando un poquito
y digamos que las mujeres empiezan a tener índices más altos de narcisismo. Pero la diferencia es brutal, ¿vale? Entre hombres y mujeres. Siguen siendo los hombres los que más narcisismo tienen. Un dato curioso. Pues nada, Fer, dinos qué tienes pensado para el decálogo de hoy antes de entrar en materia. ¿Es una guía para relacionarnos con un narcisista o para identificarlo? Yo creo que lo mejor es identificarlo, puesto que, como he dicho, relacionarnos con él es prácticamente imposible, ¿no? Vale. Entonces, identifícalo rápido para que puedas quitarte del medio, porque es lo que te interesa, ¿no? Quitarte del medio rápido. Vale, pues vamos con ese decálogo para identificarlo. Muy bien. El narcisismo es un desorden de la personalidad. Al final, las personas narcisistas son personas que no tienen una personalidad adecuada. Y cuando decimos adecuada, la personalidad adecuada está relacionada con 3 patrones. La percepción de la situación, la segunda es la flexibilidad y la tercera es la adaptación. Cuando estos 3 parámetros no están en unos niveles, vamos a llamar, de normalidad, es cuando entendemos que existe un desorden de la personalidad. Los desórdenes de la personalidad narcisista están directamente relacionados con el clúster B de personalidad, un clúster que está relacionado con la extraversión. Suelen ser personas extrovertidas, personas que necesitan mucho la atención del ambiente. Y claro está, el narcisismo busca en esa atención que los coloquen en una posición de poder, en una posición, en un pedestal, y que están un peldaño por encima de los demás. Se crea en los primeros años de vida, de cómo nuestras figuras de apego, las figuras más cercanas a nosotros y que tienen más influencia sobre nosotros, nos crían. Al final es cómo nosotros nos relacionamos con 2 parámetros importantes, con cómo nosotros recibimos atención y con cómo nosotros nos relacionamos con el error. A partir de aquí se crea el narcisista. Esta relación es un parámetro de cómo nosotros enfocamos en los resultados. El narcisista no se enfoca en el proceso, se enfoca en el resultado. Con lo cual, cuando algo se consigue, estamos hablando de que no hay errores. Este es el gran punto fuerte del narcisismo. La búsqueda constante de objetivos, y esto hace que muchas veces pierdan lo que es la evaluación de si es ético o no ético lo que estoy haciendo. Lo que busco simplemente es conseguir objetivos. Es la forma, digamos, más inmediata de conseguir atención de los demás, porque realmente si soy mejor que los demás, lo lógico es que los demás me presten atención. Con lo que cada vez que recibo atención, los demás lo que están haciendo es demostrarme que realmente soy bueno, porque si no, no recibiría atención. Con lo cual es un círculo vicioso. Busco constantemente que los demás me atiendan y cuando me atienden, lo que digo es, como los demás me atienden es que soy bueno. A partir de aquí, hago que yo me crea perfecto y encuentro en los demás siempre una imperfección, una debilidad. Y por eso yo puedo trabajar parámetros relacionados con la soberbia o con la arrogancia, debido a que como soy superior a los demás, puedo tratarles de esa forma y de esa manera. Tienen el gran problema de que no hay grises, o estás con ellos o estás contra ellos, con lo cual tienes 2 opciones, o les dices que estás cercano a ellos, o que aceptas como son, o te pones en contra de ellos. Y el problema de esto es que todo aquel que se pone en su contra tiene que ser destruido. El narcisista ataca a la persona que se pone en su contra, porque enseña sus debilidades, enseña sus errores, y esto el narcisista no puede permitirlo, porque al final lo que está enseñando es que no son perfectos. Es muy difícil de que cambien. Es un síndrome que genera placer en la persona que lo tiene, con lo cual genera adicción. Es adictivo, con lo que la persona no quiere cambiar. Por lo tanto, pensamos muchas veces que el narcisista puede cambiar y ponemos siempre este puntito para no alejarnos de ellos. Y simplemente lo que estamos haciendo es alargar una situación agónica. Y por último, piensa que lo mejor que puedes hacer cuando estés cerca de un narcisista es buscar una vía de escape y tener una salida, porque antes o después vas a tener que terminar marchándote. Con lo cual, tenla preparada desde el primer momento. Interesante, Fer. Tengo la frase de hoy de Publio Ciro y dice: quien solo vive para sí está muerto para los demás. Al final, cuando eres narcisista, de alguna manera terminas generando un rechazo en la gente que te rodea. Aunque, como comentabas, a corto plazo un narcisista es alguien que atrae mucho a la gente, cuando esta gente profundiza y lo conoce, normalmente se aleja. El narcisista busca poder social. Y ese poder social hace que los demás se acerquen a él también por patrones, vamos a decirles, de intereses.
Entonces, el problema que tiene el narcisista es que en esas posiciones de poder recibe atención, aunque los demás entiendan que pasa de ellos, pero lo necesitan, ¿no? Es que es complejo, el narcisismo es complejo a nivel social, es complejo. Pero sí, estoy de acuerdo con la frase. Mira esta frase de la película Top Gun. ¿Vale? Dice, tu ego extiende cheques que tu cuerpo no puede canjear. Sí, señor. Me acuerdo de la frase y del momento de la película en que se lo dicen, ¿no? Sí, bueno, no, sí es cierto que en la película Maverick sí es un poquito narcisista, ¿vale? En su forma de pilotar. De hecho, creo que todos los pilotos en esa película son un poquito narcisistas, ¿no? Un poquito. Pero que también es normal que digamos que lo sean, ¿no? Son los, digamos que en esa película de Top Gun, esos pilotos eran los niños predilectos del ejército del aire americano, ¿no? O sea, el narcisista tipo A, se lo podía permitir. Sí, se lo podía permitir. Aunque sus egos, ¿no? Sus egos, eso, exactamente, sí. Pues, Fer, daría para mucho. Creo que el ego, que es esta palabra que ahora mencionábamos aquí en esta última frase, da también para un tema, porque al final la relación que tengamos con el ego Sí. nos marca también en nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás. Sí, realmente nosotros somos nosotros y nuestros egos, ¿no? Con lo cual, sí, podríamos ponerlo como un posible siguiente, ¿no? Episodio. Me gusta. Sí, puede ser bonito. Hay que saber tener la cantidad justa de ego, ¿verdad? Para... Sí. Y no tener egos también en determinadas situaciones, Claro, ¿no? claro. Hay que saber aceptar en algún momento que no tener hoy egos puede ser un beneficio a largo plazo. Sí. Y otras veces tenerlo, cuidado, ¿vale? Claro, y otras veces tenerlo, sí. Pues, Fer, muchísimas gracias, como siempre. Y muchas gracias a todos por seguirnos. Como siempre decimos, el programa es gracias a todos los que os estáis uniendo al club. Aquí dejaremos en la descripción el enlace. Y nada, ahí encontraréis contenido extra y, bueno, reflexiones y guías y contenido interesante que esperamos que os guste. Sí, efectivamente, esperamos mucho que os guste el club y que veáis el contenido como algo que aporte valor a lo que estamos haciendo, y simplemente a los que no lo conocéis, por favor, pasaros por él, y es una forma de ayudarnos a mantener este proyecto con todos vosotros. Muchas gracias y cuidaros. Chao.